¿Por qué nadie enseña a unir las letras de graffiti si es fácil? Y en estilo Will Style, con el viejo truco del esqueleto siempre sale. Y desde las letras más sencillas a las letras más difíciles vamos a ir reliando las letras. Y después vamos bordeando con la misma superficie y grosor las letras. Lo sé, es un desastre, pero también se puede hacer a bolígrafo que es más finito. Y por eso, escucharme y echarme cuenta. Vamos a hacerlo primero a lápiz, así podemos ir detallando y agregando nuevos detalles como flechas. Y una vez que estemos contentos con nuestro diseño, vamos a ir pasando las letras a bolígrafo con un trazo fino. Y recordamos que esto es el principio de una buena pieza que os voy enseñando cada paso. Y al final del vídeo os voy a revelar el mejor truco. Y en mi canal hay más vídeos de Will Style y te voy a enseñar a hacer una flecha. Y entre los dos ángulos marcamos un punto y tiramos una línea recta. Y ahora hacemos estos pequeños detalles de línea separando las letras de la flecha. Y para visualizarlo mejor vamos borrando la parte de dentro que está el lápiz. Y en una dirección hacemos el 3D y empezamos con los colores. En esta ocasión voy a rellenar toda la pieza con un color sólido con un rotulador acrílico que se llama de la marca Posca. Después voy a utilizar este rotulador de alcohol para el fondo ya que quiero los 3D de color blanco y no voy a tocarlo para nada. Y así que vamos a ir avanzando todo lo que es la pieza sin miramiento para ir terminando con un powerline de color negro, agregando algunos detalles como burbujas y ya está terminado. Y ahora viene el mejor truco que no lo habéis pensado. Espero que no estés dormido. Aquí tenemos el boceto y el truco. Primero he hecho las letras, después las he recortado y ahora estoy buscando la posición correcta que me guste para hacer mi pieza. Y una vez que tengo ya mi pieza, nada más que tengo que replicar o pegarlo con fiso y después pintar encima para hacer mi pieza. ¿Te ha gustado o no? Y recuerda suscribirte a mi canal para más vídeos.